locas, maricones, maricas, machi, desviadas, anormales, trabecas, pirobitos, zorras, roscones, cacorro, perras, heteroperdidos, travestis, oso, pollos. todos bienvenidos a Radio Flores Libertarias, sembrando maricada. En nuestras emisiones tocaremos temas como Literatura y poesía marica, brujería y anarquías espirituales, anarquismo latinoamericano, antiespecismo y anticapitalismo, disidencias sexuales y discapacidad, despatriarcalizando las prácticas sexuales, historia del movimiento homosexual en Colombia, disidencias sexuales y de género contra el heteropatriarcado capitalista. Buen día, les damos la bienvenida a la radio Flores Libertarias. El día de hoy vamos a hablar del 1 de mayo tomando desde los acontecimientos históricos, pues hasta también cómo se transcribe dentro de la colectiva. Por eso el primer punto vamos a narrar el contexto histórico. El 1 de mayo como hecho fundamental para la clase trabajadora tuvo lugar en Estados Unidos en 1886. El 1 de mayo de 1886 se da la primera jornada de protestas por las 8 horas de trabajo, pero llega como hecho culmine el 4 de mayo con los disturbios de la plaza de Haymarket. Estos hechos tuvieron una serie de antecedentes históricos que en este programa vamos a explorar, debido a que son fundamentales para entender la historia del 1 de mayo. Estos hechos fundamentales son parte de la historia estadounidense y cómo se desarrolló el capitalismo en Estados Unidos. Bueno, para empezar, estos antecedentes y cómo se configura la clase obrera norteamericana, vamos a señalar que a medida que el capitalismo se desarrolló en Estados Unidos, este necesitó de una mano de obra, si bien no formada, bien, a nivel cuantitativo numerosa, por lo cual aprovechó de todas las migraciones europeas que llegaron a Estados Unidos en busca de oportunidades y las absorbió, precarizando los trabajos y siendo trabajos pobremente tecnificados. Estas migraciones se dividen en dos, las que son a principio en 1862 con que vienen los irlandeses y todas estas migraciones europeas de la parte norte de Europa, y las más recientes, que son las más cercanas a los sucesos de 1886, que son las migraciones de los europeos orientales, los rusos, los polacos, los croatas y demás grupos de la Europa oriental. Bueno, hay que tener en cuenta que el 1 de mayo, como suceso trascendental para la clase trabajadora, tiene también el antecedente de que el capitalismo suele tener ciertas crisis. Una de estas fue en 1882, fue una crisis de sobreproducción del capitalismo en el cual se cierran múltiples blancos, pero también surgen monopolios como el Grupo Morgan. Y estas crisis generaron precisamente una precarización laboral impresionante a nivel de rebajas salariales, alquileres de viviendas, aumento de horas de trabajo. Esta época se trabaja generalmente de 10 a 12 horas, si no es que más, y también es importante señalar que a las mujeres se le pagaba menos de la mitad que un trabajador hombre. Y todas estas exigencias y todas estas problemáticas hicieron surgir a principio de 1881 la Organización Internacional del Trabajador, heredera, como ya misma se considera, de la primera internacional, y numerosos sindicatos y uniones locales de trabajadores de gremio, pero como también por niveles geográficos. Entonces estaba como la Unión de Trabajadores de Chicago, la Unión de Transportistas de Nueva York y así. Teniendo en cuenta que los principales puertos o lugares industriales son los puertos de ciudades portuarias como Nueva York, Chicago, pero también otras ciudades como Detroit, Cincinnati y Pittsburgh. Ya para entrar como a lo que fue el 1 de mayo, debido a lo que ya hemos mencionado, el 1 de mayo de 1886, la Asociación Internacional de Trabajadores junto a otros sindicatos llama huelga general. Y es importante mencionar que en ciudades como Nueva York y Pittsburgh, los patrones y los dueños de las fábricas les dieron las demandas de 8 horas de 8 horas de trabajo, que fue la principal bandera para esa época, los 3 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Y les dio
pues sí, aceptaron las exigencias de los trabajadores, pero en Chicago, al ser una de las principales ciudades receptoras y que más se favoreció con la llegada de migrantes, el trabajo era más precario y ¿cómo decirlo? Los patrones eran más autoritarios, más exigentes y no accedieron a aceptar estas reivindicaciones y estas exigencias. Por lo cual las movilizaciones siguieron hasta el punto del 4 de mayo en la Plaza Haymarket, donde se da el meeting, el famoso meeting que concluye todas estas movilizaciones. Y lo curioso es que es tanto el nivel de migrantes que hay que sean rusos este meeting. Entonces se da el 4 de mayo y en medio del meeting explota una bomba, de la cual se culpa a una serie de militantes anarquistas y socialistas, pero más que todo anarquistas, que se les culpa de hacer este atentado, pues debido a que dentro del movimiento anarquista hay una tradición de lucha, existe una tradición de lucha insurreccional, tiranicida, pero más sin embargo estos anarquistas no fueron culpables de este hecho, sino posteriormente se da a conocer que es la misma policía quien sabotea este evento y utiliza esta estrategia terrorista para inculpar a los trabajadores y a fomentar una actitud de odio a la organización de los trabajadores y al movimiento anarquista. Esto culmina con estos héroes o mártires de Chicago siendo condenados a la pena de muerte y salvándose 2. Ahora, al reconocer un poco el acontecimiento histórico a nivel internacional, pues es necesario recorrer nuestro territorio y pues reconocer cómo es que surge este 1 de mayo. Bueno, a nivel de Colombia es importante ver que por el mismo desarrollo del capitalismo en Colombia, el 1 de mayo no fue en un primer lugar abanderado por los obreros. No existía una clase obrera como tal, sino la clase subalterna quien ejercía como esta labor de que más tarde en los obreros serían los artesanos. Y el primer 1 de mayo en Colombia sucedería el 1 de mayo de 1914 con lo que los cronistas y los testimonios llaman un desfile de artesanos, donde se llevarían banderas blancas, insignias nacionales, se cantaría el himno de Colombia y culminaría en el barrio de La Perseverancia, poniendo la primera piedra, un monumento sobre el trabajo, pues para enaltecer el trabajo de los artesanos. Y bueno, esto es importante porque los artesanos, desde su configuración como clase social, han tenido una tradición de resistencia, o tuvieron una tradición de resistencia, llevando luchas proteccionistas para mantener en alto su trabajo, y tuvieron también una tradición de organización por ayudas en sociedades de ayuda mutua, teniendo como centro, como pilar fundamental, la recepción de ideas de Proudhon, que llegaron a través de ellos por medio de los liberales radicales. Y es importante ver que los artesanos como clase subalterna fueron los primeros en llevar a cabo manifestaciones. Es importante ver estos antecedentes de las luchas de los artesanos, porque el paso de la identidad de artesano a obrero se da sobre todo en 1919, donde llega el culmine del poder del artesanado como clase subalterna en lucha, y llega porque en esta fecha, el 15 de marzo de 1919, Marco Fidel Suárez importa unos uniformes militares, por lo cual la unión de sastres y demás artesanos convocan una huelga y a un mitin para impedir la llegada de estos uniformes, ya que pues está en detrimento del trabajo local, y llega como resultado la muerte de 30 artesanos. Dado esto, posteriormente en 1920 se funda el Partido Socialista, y en los siguientes 1 de mayo ya no se empezaría a hacer un desfile, sino se empezaría a dar este tránsito a la entidad obrera, no reivindicando a los mártires de Chicago, sino reivindicando a los artesanos asesinados en esa fecha. Es importante notar que
de 1919 a 1920 hay una serie de huelgas y de ciclos de huelgas que involucran sobre todo a los artesanos, pero posteriormente, en 1924 a 1928, ya empezarían a fundarse los primeros sindicatos y se daría el primer congreso obrero que se funda por el Sindicato Central Obrero. Esto se da debido a muchos factores, porque posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, en Colombia empieza a entrar el capitalismo. Y empieza a entrar el capitalismo porque hay un antecedente muy remarcado y obvio, que es en 1904, por el gobierno de Reyes en el proceso de reconstrucción nacional, donde empieza a hacer una serie de políticas de construcción de vías, de obras públicas, de vías, de ferrocarriles, de puertos, que permite posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, que empiecen a entrar enclaves capitalistas al país, como lo fueron las zonas petroleras, las zonas bananeras. Esto permitió el boom de la exportación del café y toda esta renta que generó esa exportación de materia, esta exportación de café, de plátano, de petróleo, permitió que empezaran a florecer las primeras manufacturas y fábricas de otros procesos industriales, permitiendo que en estos enclaves proliferara la clase obrera y se empezaran a fundar los primeros sindicatos. En estos procesos es importante hacer énfasis en que empiezan a gestarse las ideas del anarcosindicalismo y como en muchos países, empiezan a llegar por inmigrantes, teniendo el caso de varios militantes anarquistas peruanos que empezarían a llevar labores de agitación y fundarse grupos cerca de estos enclaves, como el Grupo Libertario de Santa Marta el 9 de enero de 1925, y en Bogotá el grupo Pensamiento y Voluntad, donde es importante recalcar la labor de militancia de Carlos León y Luis Pozo. Bueno, estos grupos usualmente se agruparon alrededor de publicaciones y periódicos como el Semanario Libertario Libertad Obrera, y crearían otros grupos como la FOLA, que es la Federación Obrera del Litoral del Atlántico, y llevarían una labor de radicalización frente a las posturas de los artesanos, viendo que gracias a estos grupos los 1 de mayo se transformarían ya no en una sola reivindicación de artesanos, sino empezarían a gestarse los primeros signos de una lucha y una entidad obrera, siendo importante destacar que gracias a militantes como Carlos León y Elías Castellanos, en los 1 de mayo ya no se llevaba la bandera blanca y la insignia nacional, sino empezaron a llevarse banderas rojas con 3 ochos, reivindicando por primera vez los 3 ochos y las 8 horas de trabajo como una exigencia fundamental del movimiento obrero colombiano. Otro punto que ya condensaría como todo ese proceso en que el 1 de mayo pasó a ser una festividad del artesanado que se enalborara el trabajo y a pasar a ser obrero y reivindicaciones obreras, fue en el segundo Congreso del Trabajo, donde se generaría la Confederación Obrera Nacional, y esto permitiría la creación de un sindicato central con sedes locales a los cuales adscribirían sindicatos locales y en los territorios, que permitiría a los sectores subalternos como indígenas, mujeres, tener protagonismo en los territorios. Ahora, al reconocer el contexto histórico internacional y local, es menester ahora dar desde las posturas cómo se ha transformado el 1 de mayo en Colombia y cómo se transcribe este 1 de mayo dentro de la colectiva libertaria Severas Flores. Sí, en el marco de las movilizaciones del 1 de mayo podemos reconocer como diferentes posturas que se han desarrollado. Uno, alrededor de cómo se han reivindicado diferentes luchas y diferentes necesidades alrededor de la garantía de derechos de las personas obreras y trabajadoras.
y en ese sentido es siempre un avance y un trabajo de los movimientos de los trabajadores y las trabajadoras por visibilizar las prácticas de violencia, de explotación y las prácticas de precarización y explotación en los espacios laborales. Precisamente eso es lo que ha llevado a que tal vez se transforme un poco estas movilizaciones, precisamente al empezar a reconocer este día no como el día de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, sino el día del trabajo. Entonces, para que pensemos un poco qué significa como estas transformaciones y pensemos que la manera en la que se aborda pues tiene que ser constantemente revisada, constantemente actualizada a las problemáticas locales que viven las trabajadoras y los trabajadores en cada contexto. Por eso, digamos, es necesario partir desde la concepción de qué es trabajador, qué es obrero, digamos, en el reconocimiento de las luchas, porque entonces se queda en el hecho solamente de nombrar este día como un acontecimiento meramente ya estipulado, pero no se generan esas reflexiones de, bueno, qué es obrero, por qué tiene que reconocer el trabajo, porque hay que generar procesos de reivindicación hacia, no sé, salario, obras, espacios, entre otros. Sí, yo creo que también es importante ver que más que sea el trabajo es importante reivindicar la imagen del trabajador, no solo el trabajador como el obrero clásico europeo que vemos así como si fuera En los dibujitos. sí, sino como la persona que sufre todo tipo de trabajo, que es la persona que está explotada, es la persona que se daña su cuerpo en esa disciplina que es lo que incluye el trabajo. Y es también importante notar que el 1 de mayo se ha transformado no solo a medida que ha avanzado el capitalismo y a medida que ha avanzado todos estos procesos de neoliberalización, no solo ha sido un espacio de reivindicación o de exigencia de los trabajadores y los obreros, sino es un espacio ya de reivindicaciones que afectan cosas como el territorio, cosas como lo ambiental, las condiciones de vida en los barrios donde viven los trabajadores, y todo este cúmulo de cuestiones que afecta el desarrollo pues del capitalismo. Es importante indicar que este día también tiene y puede tener una postura netamente anticapitalista. Precisamente a partir de las transformaciones que ha tenido las movilizaciones alrededor del 1 de mayo, evidenciamos que se han generado diferentes acercamientos desde diferentes movimientos sociales, la articulación entre los movimientos obreros, de trabajadoras, de trabajadores, de campesinas, campesinos, de indígenas, de diferentes sectores industriales y rurales y urbanos, en la manera en la que podemos reconocer que es necesario enfrentar la explotación laboral, enfrentar la explotación capitalista, y es la lucha de los pueblos, la articulación, la solidaridad, el trabajo conjunto y colectivo, lo que nos permite reconocer esas violencias y actuar para transformar esas condiciones de desigualdad y de explotación. Y es desde ahí que, digamos, se transcribe la colectiva dentro de todo este pensamiento, en el sentido de que hay que continuar, digamos, en la lucha en búsqueda de condiciones plenas para maricas, de que también haya espacios de alfabetización, espacios de, ¿cómo decirlos? Bueno, unas condiciones laborales mejores también para seres trans, y también generar luchas a través desde el reconocimiento. Sí, a partir de la colectiva también proponemos seguir abriendo estos debates para cuestionar y entender la manera en la que el capitalismo se articula con el patriarcado y con la explotación a los cuerpos marcados con unos géneros específicos, y en ese sentido reconocemos la manera en la que se ha prohibido o negado el acceso a espacios educativos y laborales a personas de los que llaman sectores LGBT, y la manera en la que la explotación capitalista es algo que no debemos perseguir, no debemos reificar el trabajo, sino que tenemos que tener una postura anticapitalista que nos permita ser más críticos con la manera en la que generamos condiciones de vida digna para nosotros, y que esas condiciones es necesario construirlas entre todas, entre todes, y
para esto. Y para esto nos podemos articular en posibilidades de educación propia, de trabajo colectivo, posibilidades de autonomías y de autogestión que garanticen que como personas maricas y disidentes de la heterosexualidad obligatoria y del género binario, pues empecemos a construir economías propias, economías dignas, y no que estemos luchando para que nos exploten en una empresa, ¿cierto? Para que generemos posibilidades de bienestar entre nosotros y que lo que no buscamos es que nos exploten cada vez de mejores maneras, ¿cierto? Entonces, vemos como este 1 de mayo es una posibilidad de articularnos con otros sectores, con otras luchas sociales, a reconocer que tenemos que articularnos en torno a las garantías en la calidad de vida y en la calidad, la vida digna, digamos, en los trabajos, y cómo ahí, desde esos espacios puntuales, empecemos a ahondar en esas luchas como más amplias y transformadoras que nos permitan entender que el capitalismo le interesa construir unos cuerpos útiles para construirlos como cuerpos explotables para las diferentes industrias, para los diferentes sectores de trabajo, y en ese sentido podemos generar espacios para que se promueva y se fomente la lucha de los pueblos por una vida digna, por una alimentación, vivienda, territorio y un montón de garantías que necesitamos construir como pueblo y como comunidad. Recomendar la película Pride del director Matthew Walsh, debido a que esta película retrata la solidaridad entre el movimiento gay y el movimiento obrero en la Gran Bretaña de los 80 del gobierno de Margaret Thatcher, donde se da la persecución y el cierre de las minas de carbón, y asimismo se da esta epidemia pues del SIDA, y se da todas estas alianzas entre el movimiento obrero y el movimiento LGBTI, por eso. Sí, esta película es una posibilidad de encontrarnos a partir de la articulación de las luchas, a partir de entender que las luchas de los obreros también tienen que ver con nosotros, y que las luchas de las maricas y las lesbianas y las travestis también debe ser apoyada por los demás sectores sociales, porque generalmente siempre vemos como cada sector separado y buscando reivindicaciones de manera separada y aislada, cuando eso es precisamente lo que quiere el sistema, que estemos cada uno por nuestro lado. Y esta película es como un ejemplo bien bonito para reconocer que es posible encontrarnos, que es posible trabajar juntos, que es posible la solidaridad entre diferentes sectores y posibilidades de resistencia. Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy en esta revisión que hicimos acerca de las movilizaciones del 1 de mayo. Queremos seguir ampliando la invitación para construir juntas este conocimiento, para construir juntas estos debates alrededor de cómo podemos mejorar y entender de mejores maneras nuestras movilizaciones y nuestras luchas. Queremos seguir promoviendo una lucha anticapitalista, una lucha antiespecista, una lucha que reconozca las disidencias sexuales y de género, y cómo estamos construyendo nuevas posibilidades de vida digna, de organización social, horizontal, libertaria y articulados contra toda opresión. Es por esto que les seguimos invitando a que nos sigan escuchando y nos sigan en todas nuestras redes sociales y en todos los espacios que estamos habilitando. Radio Flores Libertarias, sembrando maricada.